Hola, hola, tiradores de sueños y buscadores de esperanza. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí, en nuestro espacio donde las historias cobran vida y la inspiración florece. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en la reflexión. Hoy vamos a explorar un tema que toca el alma, que resuena con nuestra humanidad más profunda. Vamos a hablar de Afra, una historia que prometo los dejará pensando, sintiendo y, espero, transformados. Esta no es solo una historia, es un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestras esperanzas y nuestra capacidad infinita para el amor y la resiliencia. Es una revelación que te tocará el corazón, como dice el título. Así que prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a desentrañar las capas de Afra y descubrir la belleza que se esconde en las profundidades. Antes de comenzar, quiero invitar a aquellos que son nuevos por aquí a que se unan a nuestra comunidad. Si les gusta el contenido que creamos, si les inspiran las historias que compartimos y si desean formar parte de un espacio donde la conexión y el crecimiento son la norma, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que realmente importa. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Afra. Afra. Un nombre que evoca misterio, fuerza y sobre todo, una profunda humanidad. No es un nombre común y la historia que lo acompaña tampoco lo es. Afra podría ser tu vecina, la señora que te atiende en la tienda, o incluso un reflejo de ti mismo. Porque la historia de Afra es la historia de muchos, una historia de superación, de perdón y de amor incondicional. Imaginemos un pueblo pequeño, tranquilo, donde la vida transcurre a un ritmo pausado. Un pueblo donde todos se conocen, donde los chismes vuelan como el viento y donde las tradiciones se mantienen vivas a través de generaciones. En este pueblo vive Afra. Una mujer de rostro curtido por el sol, manos trabajadoras y una mirada que refleja años de experiencia. Afra no es una mujer de grandes palabras, pero sus acciones hablan por sí solas. Desde joven, Afra tuvo que enfrentarse a la adversidad. Perdió a sus padres a una edad temprana y tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores. Trabajó incansablemente en el campo, cultivando la tierra y luchando contra las inclemencias del tiempo. Su vida no fue fácil, pero nunca se rindió. Siempre mantuvo una actitud positiva y una fe inquebrantable. Pero la vida tenía otra prueba preparada para Afra. Un día una terrible tragedia sacudió al pueblo. Un incendio arrasó con varias casas, dejando a muchas familias sin hogar. Entre las víctimas se encontraba la familia de Afra. Lo perdieron todo. Sus casas, sus pertenencias, pero lo más doloroso, perdieron a uno de sus hermanos menores, Samuel, un niño de tan solo 8 años, lleno de vida y curiosidad. Samuel era el alma de la familia, el que siempre contagiaba alegría con sus ocurrencias y preguntas. La pérdida devastó a Afra. Sintió que el mundo se le venía encima. La desesperación la invadió, y por un momento pensó en rendirse. El fuego no solo consumió sus bienes, sino también una parte de su espíritu. La imagen de Samuel atrapado entre las llamas, se repetía una y otra vez en su mente, torturándola con la culpa y el remordimiento. Pero entonces recordé las palabras de su madre: nunca pierdas la esperanza, Afra. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que te guiará. La voz de su madre, suave y llena de sabiduría, resonó en su corazón, dándole un respiro en medio de la tormenta. Con renovadas fuerzas, Afra decidió levantarse. Sabía que tenía que ser fuerte por sus hermanos, por su familia, por el recuerdo de su madre y ahora, por la memoria de Samuel. Comenzó a trabajar aún más duro, buscando ayuda en la comunidad y reconstruyendo su vida poco a poco. La solidaridad del pueblo fue fundamental. Los vecinos, a pesar de sus propias pérdidas, se unieron para ofrecer comida, ropa y techo a los damnificados. Viejas rencillas se olvidaron y un espíritu de colaboración invadió el lugar. Pero el dolor de la pérdida era difícil de superar. Afra se sentía culpable, pensando que podría haber hecho algo para evitar la tragedia. Se reprochaba no haber estado allí, no haber podido sacar a Samuel a tiempo. La culpa la consumía por dentro y la llevó a aislarse de los demás. Dejó de hablar, de sonreír. Se encerró en sí misma, construyendo un muro invisible que la separaba del mundo exterior. Sus hermanos, preocupados por su estado, intentaban animarla,
pero sus palabras parecían no llegar a ella. Un día un anciano sabio del pueblo, don Anselmo, un hombre de mirada serena y barba blanca que había vivido muchas vidas en su larga existencia, se acercó a Afra. La escuchó con atención, sin interrumpir, permitiéndole desahogar todo el dolor que llevaba dentro. Luego le dijo: Afra, la vida es un camino lleno de alegrías y tristezas. No puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello. No te culpes por lo que pasó. En lugar de eso, aprende de ello y utilízalo como una oportunidad para crecer y fortalecerte. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Deja ir la culpa a Afra porque te está consumiendo. Honra la memoria de Samuel viviendo una vida plena y significativa. Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Afra. Se dio cuenta de que tenía razón. No podía cambiar el pasado, pero sí podía construir un futuro mejor. Decidió perdonarse a sí misma y dejar atrás la culpa. Entendió que la muerte de Samuel no debía ser en vano, sino una motivación para vivir con más intensidad y ayudar a los demás. A partir de ese momento, Afra comenzó a ver la vida con otros ojos. Se dio cuenta de que a pesar de la tragedia, tenía mucho por lo que estar agradecida. Tenía a sus hermanos, tenía una comunidad que la apoyaba y tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Comenzó a participar activamente en la reconstrucción del pueblo, ayudando a las familias que habían perdido sus hogares. Se convirtió en un faro de esperanza en medio de la desolación. Con el tiempo, Afra se convirtió en un ejemplo para todo el pueblo. Su historia inspiró a muchos a superar sus propios problemas y a nunca perder la esperanza. Su bondad y generosidad eran legendarias. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, sin importar cuán difícil fuera la situación. Dedicaba tiempo a los niños, enseñándoles a leer y escribir. Visitaba a los enfermos, llevándoles comida y compañía. Ofrecía consuelo a los afligidos, compartiendo su propia experiencia de dolor y superación. Afra encontró la felicidad en el servicio a los demás. Dedicó su vida a ayudar a los necesitados, a cuidar a los enfermos y a consolar a los afligidos. Su corazón se llenó de amor y compasión, y su vida se convirtió en una inspiración para todos los que la conocieron. Aprendió a transformar su dolor en una fuente de fortaleza y sabiduría. Pero la historia de Afra no termina aquí. Años después de la tragedia, un hombre llegó al pueblo. Era un forastero, misterioso y solitario. Nadie sabía de dónde venía ni qué quería. Se llamaba Elías, y se decía que era un viajero que huía de su pasado. Afra sintió curiosidad por el hombre y decidió acercarse a él. Descubrió que el hombre era un viajero que había perdido a su familia en un incendio. Al escuchar su historia, Afra sintió una profunda conexión con él. Vio en Elías un reflejo de su propio dolor, una persona que, como ella, había experimentado la pérdida y la desolación. Decidió ayudar al hombre a superar su dolor y a encontrar un nuevo propósito en la vida. Le ofreció alojamiento en su casa, le enseñó a trabajar la tierra y le compartió su fe y esperanza. Poco a poco Elías comenzó a abrirse a Afra, contándole sus miedos y sus sueños. Descubrió en ella una mujer fuerte, compasiva y llena de amor. Con el tiempo el hombre se enamoró de Afra. Admiraba su fuerza, su bondad y su capacidad para amar a pesar de todo el dolor que había sufrido. Le propuso matrimonio, y Afra aceptó. Vio en Elías un compañero de vida, un hombre que la amaba y la respetaba por quien era. Juntos construyeron una nueva vida. Se casaron y formaron una familia. Tuvieron hijos y nietos, y vivieron felices para siempre. Elías encontró la paz que tanto buscaba, y Afra descubrió que el amor podía florecer incluso en los terrenos más áridos. La historia de Afra es una historia de amor, pérdida, superación y perdón. Es una historia que nos recuerda que la vida puede ser difícil, pero que siempre hay esperanza. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a amar a los demás y a nunca rendirnos. Es una historia que nos enseña que el dolor puede ser una oportunidad para crecer y fortalecernos, y que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Y aquí radica la revelación, amigos míos. La revelación de que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor puede brillar. La revelación de que la resiliencia humana es infinita. La revelación de que el perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás, es el camino hacia la sanación. Afra no es solo un personaje,
Es un símbolo de la capacidad que todos tenemos para transformar el dolor en crecimiento, la tristeza en alegría y la desesperación en esperanza. Ella nos muestra que a pesar de las adversidades, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y construir una vida plena y significativa. Hemos recorrido un largo camino juntos hoy, sumergiéndonos en la historia de Afra, explorando sus desafíos, sus triunfos y las valiosas lecciones que su vida nos ofrece. En resumen, hemos visto cómo Afra enfrentó la pérdida con valentía, cómo el perdón la liberó del peso de la culpa y cómo el amor incondicional la guió hacia una vida llena de propósito y felicidad. Su historia es un recordatorio poderoso de que incluso después de las tormentas más intensas, siempre existe la posibilidad de reconstruir y encontrar la paz interior. Quiero agradecerles de todo corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero sinceramente que la historia de Afra los haya tocado, inspirado y dejado con una nueva perspectiva sobre la vida y sus desafíos. Me encantaría saber qué piensan de la historia de Afra. ¿Qué les resonó más? ¿Qué lecciones aprendieron? Compartan sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y antes de despedirnos, los invito a que nos ayuden a seguir compartiendo historias inspiradoras como la de Afra. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Quizás alguien que conozcan necesite escuchar esta historia hoy. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que realmente importa. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad. Les mando un abrazo enorme y los espero en nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima.